¿Qué es el PIB? Y esto me afecta, no me afecta. ¿Por qué? Porque lo ves muy seguido en las noticias. Todos lados que hablan del PIB, aquí, allá, y causa a veces mucho revuelo, pero no sabemos exactamente en dónde nos afecta o si nos afecta o no. Entonces, la respuesta, pues sí, sí te afecta y por eso es que estamos haciendo este video, para que tú sepas en dónde te afecta, si el PIB está bien, está mal o qué es lo que está pasando aquí, ¿no? En primer lugar, vamos a definir, pues entonces, qué es el PIB. Y una definición muy sencilla, bueno, es que es un medidor monetario de la economía, de toda la producción de bienes y servicios finales dentro de una región en un tiempo específico. Y todo esto, ¿qué quiere decir? ¿No? Si lo desglosamos un poquito, por ejemplo, cuando dice medidor económico, hay varios medidores económicos, pero este es uno de los principales. ¿Qué quiere decir? Que mide de alguna forma si la economía está bien o está mal. Y es una cosa que no puedes usar solamente el PIB de medidor, ya luego iremos viendo por qué. Sin embargo, pues es uno de los más importantes. Ahora, cuando dice que es un medidor monetario, que quiere decir que está en dinero. Digamos que la medición, el PIB como tal, te debería de aparecer en dinero. Oye, pero ¿por qué siempre lo ponen en porcentaje? Bueno, porque en realidad tú calculas cuánto es el PIB y vamos a suponer que es 100 y el año que sigue 104, bueno, entonces el PIB creció 4%. Más o menos eso se refiere. O si decrece, o sea, si es más chiquito, bueno, pues te ponen menos 4%. Ahora, la segunda cuestión entra en que, por ejemplo, oye, eso en dinero abarca todo, porque yo podría producir algo, ¿no? Pero en una de esas no se vende o lo que sea. ¿Eso entra en el PIB? Pues no. En realidad es una muy buena pregunta y hay varias formas de verlo. Casi siempre se ve como la suma del consumo. Y eso quiere decir que si no vendes, pues entonces no hay, no cuenta. Y la fórmula del PIB, incluso en la economía o en la fórmula más sencilla de hacer las cosas, es consumo más inversión más lo que gaste el gobierno. ¿Por qué? Porque en estricta teoría, pues todo lo que se consume, todo lo que se invierte y todo lo que gasta el gobierno, pues ya no hay más, ¿no? Lo que hay más en esa región, pues son las exportaciones o las importaciones, que prácticamente es venderle o comprar a otro país o a una empresa de otro país, ¿no? Y entonces ya no hay más, eso es todo. Y es por eso que el PIB se mide así. Ahora, cuando hablan de servicios y bienes finales, pues hay que entender que una forma muy sencilla es que esto se hace para no duplicar. ¿A qué te refieres con eso? Imagínate que tú, para construir un auto, una computadora o algo así, pues necesitas varias cositas, ¿no? ¿No? O sea, necesitas pues materia prima. Y pues, ¿qué sucede? Que si tú cuentas el que te vendió la materia prima, luego el que se la vendió del que se la vendió, así se hace una bolita de nieve, sería gigante. Es por eso que si tú construiste, por ejemplo, un auto, pues solamente va a contar la venta o el consumo de ese auto, no el que hizo la puerta, si le compraste las puertas a alguien más, o las llantas, o lo que sea, ¿no? Y en una región o un país, pues obviamente casi siempre se hace para medir un país, ¿no? Por ejemplo, oye, que el PIB de Latinoamérica, un país, México, Colombia, o Estados Unidos, o en Europa, ¿no? La Unión Europea, bueno. Por eso es que se hace de esa forma, porque es en una región. Y casi siempre se hace por trimestre. Los financieritos al trimestre le dicen Q. Q1 es trimestre 1. ¿Por qué? Porque en inglés es quarterly, que quiere decir que es un cuarto del año. Y lo mismo, pues es un trimestre. Tienes 4 trimestres al año. ¡Oh, sorpresa! Bueno, así se hablan los financieritos. Entonces, puede ser al trimestre, puede ser por medio año, que le ponen H de half year, que quiere decir medio año, y le ponen pues ya el año completo. Ahora, en segundo lugar, pues, ¿cómo me afecta esto? ¿Cómo me afecta el PIB? ¿Para qué me sirve saber esto? Y una de las cosas que hay que distinguir primero, pues, es si está bien o está mal. ¿Cómo sabemos
pues, ¿de qué lado masca la iguana? ¿No? Y entonces, pues también tenemos que entender que hay situaciones en las que puede ser un poco engañoso, que no nos podemos basar únicamente en el PIB, pero eso lo vamos a ver en el video 4 o en la parte 4. Entonces, generalmente, ¿qué sucede? Que si está bien el PIB, pues ponte a pensar, quiere decir que hay crecimiento, porque de un año a otro, pues hubo más consumo, más inversión, más gasto por parte del gobierno. Ese gasto se divide pues que en inversión de infraestructura o en gasto corriente, que ese será parte de otro video que también está acá, que es de deuda. Te dejo el link en la parte de abajo. Total, ¿qué sucede? Y ponte a pensar. Si el PIB está bien y hay más consumo y más inversión y todo esto, pues quiere decir que dentro de esa industria, pues las empresas están bien. Y cuando a las empresas les va bien, pues hay de dos. En primer lugar, necesitan más insumos para producir más. Y eso quiere decir que si tú tienes un negocio pequeño o eres proveedor o lo que sea, pues también te va a ayudar a ti. Es un buen momento para atender un negocio grande o pequeño. Además, pues para hacer todo esto, pues necesitas mano de obra y necesitas empleo. Entonces se crean empleos o las condiciones salariales pues tienden a mejorar. Además de esto, pues bueno, los extranjeros empiezan a decir, oye, mira que hay crecimiento, hay que invertir. Y entonces pues traen dinero foráneo, lo cual fortalece tu moneda y fortalece tu poder adquisitivo con respecto al del otro país. Y en estricta teoría también la recaudación de impuestos del gobierno debería de mejorar, ¿no? Y eso quiere decir que los servicios públicos deberían de mejorar, salud, seguridad, infraestructura. Esa es la teoría, ¿no? Ahora, ¿qué sucede si, por ejemplo, ya el PIB, pues el PIB no está bien? ¿Qué sucede? Bueno, imagínate que no hay crecimiento. No hay crecimiento, pues pasa todo lo contrario, ¿no? Porque si no hay crecimiento en la industria, pues entonces a las empresas les empieza a ir mal. Y si les empieza a ir mal, necesitan menos insumos. Y si venden menos y necesitan menos insumos, pues quiere decir que también los negocios pequeños están siendo afectados. Y además, pues si tanto empresas grandes como pequeñas, pues venden menos o no están ahorita en la mejor condición porque no están vendiendo más, pues tienden a perder empleos y también puede ser a la par, ¿no? No es excluyente, pues que también las condiciones salariales pues tienden a estancarse. Y bueno, y los extranjeros dicen, no, mira, en ese país, pues como que no, ¿no? Entonces, pues empiezan a sacar su dinero de ese país. Y lo que empieza a pasar es que debilitan la moneda de donde sea que estés y eso hace que pierdas poder adquisitivo en comparación pues con los otros países. Y en estricta teoría también la recaudación fiscal, porque acuérdate, pues, mientras más utilidad hay, pues más recaudan. Si no hay utilidad, pues recaudan menos o incluso hay países en los que te tienen que pagar por perder dinero, ¿no? O sea, total, hay diferentes cuestiones, pero ¿qué sucede? Que si el gobierno empieza a ganar menos, pues hay menos gasto en salud, en seguridad, en infraestructura, y eso trae otro tipo de problemas y condiciones sociales, como que no hay empleo, la informalidad, la inseguridad, bla, 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 una bolita de nieve. Por lo tanto, pues es de interés común saber si el PIB está bien o está mal. En tercer lugar, ¿para qué me sirve saber el PIB? ¿Qué es esto, no? Ya vimos que depende en la sección número 2, pues si está bien o está mal, pues ¿qué consecuencias puede tener? Ahora, ¿qué te dice, por ejemplo, de tu país? Si tu país tiene un crecimiento de 8% anual o mensual, porque a veces también sucede, pues ¿no esperarías, por ejemplo, que mejoren los trabajos, que mejoren los sueldos, que tu poder adquisitivo mejore, que las empresas les vaya bien si tú tienes una empresa o trabajas en una, ¿no? ¿Qué crees que es más probable? Por ejemplo, si tienes un menos 8%, pues que las oportunidades estén más retadoras, ¿no? O que haya menos oportunidades. Esperarías que
por ejemplo, incremente la inseguridad, pues sí hay disminución de empleos. O sea, son las cosas que uno tiene que pensar una vez que le dan un número. Los números son cosas que después tenemos que interpretar. Ahora, ¿qué te dice de tu profesión? Por ejemplo, tú estás en la industria del turismo. ¿Cómo es que funciona esto? Porque el PIB se mide por industria. Hay que la industria del turismo, que el sector automovilístico, que consumo, que no sé qué no. Bueno, imagínate que tú trabajas en turismo, para hacerla más sencilla, hotelería y turismo. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú ves que esa parte del PIB va creciendo, pues imagínate en 3 o 4 o 5 años, pues eso quiere decir que es un buen augurio, ¿no? Pero ¿qué sucede si es al revés? Si tú vas viendo que pues va disminuyendo o va decreciendo, pues imagínate a 4 o 5 años, pues eso quiere decir que tienes un riesgo, ¿no? Si sigues trabajando pues en la misma industria o que por lo menos las probabilidades de triunfar pues son diferentes. Entonces, ¿dónde hay pues mejores oportunidades de triunfar? ¿En un lugar con crecimiento o en un lugar sin crecimiento? Ahora, además de que te dice cosas de tu país, de tu sociedad y además de tu profesión o de lo que sea que le dediques casi todos tus días, ¿no? También te sirve para invertir. ¿Cómo que para invertir? Sí, pues claro, imagínate que el día que tú quieras invertir, pues tú vas a pensar, mira, un país, quiero invertir en un país, pues que tenga crecimiento. Porque si no, pues, ¿cómo vas a ganar, no? O sea, se vuelve un poco más difícil. Ahora también, muchas de las grandes oportunidades, pues está donde hay más riesgo, etc. O, pues también, donde hay más problemas que resolver, si lo queremos ver de esa forma. Entonces, pues también, por ejemplo, quiero invertir en una industria. Bueno, ¿qué industria va bien o cuál va mal? O también, por ejemplo, oye, pues con la tecnología eso va a ir mejor o va a ir peor. Bueno, también puede ser, ¿no? ¿Te interesaría saber eso? ¿Qué empresas están en ese cachito que está creciendo, que está teniendo un auge? Bueno, eso te sirve mucho para invertir. No tienes más probabilidades de que te vaya bien en tus inversiones si inviertes en un lugar que está teniendo auge que en vez de en un lugar que no, ¿no? O que va al revés, como los cangrejitos. Entonces, claro, para invertir, saber este tipo de cosas económicas, pues es vital, ¿no? Igual, pues esto te dice cosas a futuro de algo que te puede afectar a tu vida. Ahora, todo esto suena pues muy fácil, el PIB, que no, que si bien, ok, ¿no? ¿Cuándo puede ser engañoso el PIB? Bueno, en primer lugar, pues sí, se ve muy sencillo y lo que sea, y es muy buen indicador, pero, por ejemplo, si estamos diciendo que hay más indicadores y este es uno monetario, pues ¿qué pasa si suben los precios, no? Porque eso no quiere decir que vendas más unidades o más cantidad de algo, porque el PIB, pues si suben los precios, pues sube el PIB. Y ya vimos que si tienes una inflación, pues eso no es que tengas más dinero, es que tienes menos poder adquisitivo. Entonces es porque suben los precios. Entonces, ¿qué pasa, no? Que es muy diferente, por ejemplo, o siempre hay que ver el PIB acompañado de la inflación, porque si imagínate, el PIB pues creció 10%, y todos aplaudimos, felices, fiesta, pero la inflación es del 30%. Ahí ya, pues la imagen te cambia completamente, ¿no? Entonces, el cálculo del PIB, o casi siempre el PIB que se presenta en las noticias en todos lados, es sin la inflación. O sea, tiene un efecto inflacionario y para esto pues hay un PIB nominal, un PIB real, no sé qué, los financieritos y economistas empiezan a complicar, pero tú velo de esa forma, ¿no? O sea, hay diversas formas de calcular esto y no vamos a entrar a detalles, pero sí ve, por ejemplo, cuál es el PIB y cuál es la inflación. Eso te puede dar una muy buena idea de qué tan bien o mal o qué tan engañoso está, ¿no? Porque si es por un incremento de precios, pues sí, no quiere decir que la situación esté mejor. En segundo lugar, algo que te puede afectar es algo que se llama expansión monetaria. Oye, Alex, ¿y esto qué es, no? ¿Qué es esto? Ya me estás metiendo términos muy raros. Bueno,
Es bien fácil, en realidad. Generalmente cada país tiene un banco central. En Estados Unidos es la Fed, en México es el Banco de México, en Colombia el Banco Central de Colombia, en Argentina el Banco Central de Argentina. Así está. Ahora, ellos son los encargados de controlar, pues, cuánto dinero real hay en la economía, cuántos dólares, cuántos pesos hay en la economía, en el mundo y en el país, ¿no? Son los que controlan la moneda del país. Entonces, cuando decimos base monetaria, nos referimos a cuánto dinero, cuántos pesos mexicanos hay en el mundo o en el país, cuántos pesos argentinos o cuántos dólares. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, si cada país decide, así le llaman, expandir su base monetaria, porque ellos son los guardianes del dinero. Si ellos quieren sacar más dinero del país, crear dinero, pues ¿qué pasa? Que sí lo podrían hacer dependiendo de la ley de cada país, pero generalmente sí se hace. Y esto es una herramienta que va a aumentar los precios por un efecto de 1 a 1. Ahora, si no has visto el video, te dejo aquí la liga, también está súper rápido, pero prácticamente lo que hace es generar inflación. ¿Por qué? Porque, pues, tú tenías una manzana que valía $1 y eran igual de raros en el universo, ¿no? Nada más existían esos dos, pero si ahora hay una manzana y hay $1.000.000, bueno, pues digamos que la escasez hace que tenga un precio diferente. Eso es lo que ves en el video. Total, como genera inflación y aumentan los precios, pues en un año donde hay una expansión monetaria muy agresiva, o sea que crece demasiado el dinero que hay por ahí volando, pues el PIB empieza a ser engañoso, ¿no? Porque esto genera inflación. Otro de los factores muy importantes, pues es un tema de la economía informal o formal. Porque imagínate, esto quiere decir que no hay facturas, no hay registros, no hay impuestos. Y como no se puede medir o es difícil, pues en una economía donde el 50% de todo es una economía informal, pues el PIB empieza también a ser un poco engañoso. ¿Y a quién le debería de importar esto? Pues prácticamente a todos. Sobre todo si te dicen que el PIB tiene un menos 10%, no sé, de algún país. Bueno, si tú vives en el país, pues eso es de interés común, porque ya vimos que eso puede traer varias consecuencias, ya no tanto de dinero, sino sociales, ¿no? ¿Cómo es la tendencia a futuro? Lo mismo, pues si el país va excelente, crece todo, el indicador económico está bien, bueno, pues también es un buen augurio. Entonces, depende de donde tú estés, si bien el PIB, como le dicen algunos, pues no mide la felicidad, pero sí te dice como al futuro cuál es la tendencia. Y pues si a la gente le va bien, pues eso la tiene que hacer de alguna forma un poco más feliz. Pero si de repente tienes una bolita negativa y a todos les empieza a ir mal, bueno, pues eso también puede suceder. Ya vimos que también esto es para todos los que quieran invertir. Pues sí, porque tú tienes que ver cómo está el país, cómo está la industria, es un indicador que sirve. Y además ya vimos que en videos también anteriores que todo mundo debería de saber invertir, porque si no la inflación se come tus ahorros. Entonces, para todos, es de interés común si quieres invertir. Y la otra también es que, pues si te vas a endeudar o vas a comprar algo, pues también considera esto, porque al final ve a largo plazo. Si las condiciones se ven buenas, bueno, pues te puedes endeudar y vas a estar como que mejor. Pero si las condiciones tienden a empeorar y tú te vas a endeudar, ahora imagínate, te endeudas y luego todo empeora, ¡pum! ¿No? Pues ese es ponerse una soga al cuello. Como resumen, pues es un medidor económico. Además, pues afecta tu estilo de vida, ¿no? Porque si va bien, pues te va mejor, pero si no va bien, pues entonces afecta tu estilo de vida. Y además, pues te va a decir mucho de tu entorno, de tu país, de tu comunidad, dependiendo de dónde se mira el PIB, ¿no? Pero esto, pues te dice muchas cosas de tu entorno. Ahora, tienes que tener cuidado porque puede ser engañoso. Pero bueno, ya te dimos unos tips y debes de saber que esto es de interés común.